Muy bien, Salmo 4. En Dios hay esperanza y descanso. Así que vamos a... hemos estado estudiando ya Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3. Vamos a seguirle así hasta el 150, aunque vamos a predicar un mes salmos, un mes una carta, otro mes salmos, hasta que terminemos con los salmos, y luego una carta. Y así vamos a irnos estudiando juntos la palabra del Señor. Así que, básicamente, si abrimos nuestras Biblias en el libro de los Salmos, recuerden que para acervo cultural nada más, salmo es griego y significa canción, salmo, canción. Salmos, entonces los salmos son entonces canciones que se escribieron, son poemas, y como tal, pues tienen su enseñanza de acuerdo a la forma en la que están escritos, y vamos a hacer notar varias cosas con relación a eso. Así que el Salmo 1 nos recuerda que solamente en el Señor encontramos un gozo que perdura. Más allá de las circunstancias, solamente en el Señor podemos encontrar el gozo que perdura. Y bueno, no me voy a meter más al Salmo 1, ya lo hemos estudiado, pero el Salmo 2 es como una continuación del Salmo 1. De hecho, en el Talmud están unidos. El Salmo 1 es como si fuera Salmo 1 y Salmo 2, porque incluso en Hechos, en una cita de Hechos 13, no estoy seguro si es el versículo 33, lo he repetido allí, por eso es que lo tengo en la mente, pero me parece que en Hechos 13:33 menciona el Salmo 1 haciendo referencia al Salmo 2. Y alguien pudiera decir, ahí hay una equivocación. No hay una equivocación. Lo que sucede es de que antes el Salmo 1 y el Salmo 2 estaban juntos. Y si se fijan, vamos a ver que hay una continuación en la idea que maneja Salmo 1 y Salmo 2, en donde se nos demanda. Recuerda que en el Salmo 1 pues habla precisamente de cómo este contraste entre el impío y el justo, y el justo solamente encuentra un gozo perdurable en el Señor. Y en el Salmo 2 se enfoca hacia los impíos, en donde aprendemos también que debemos ser humildes ante el señorío de Jesucristo. El Salmo 3 también parece que es como una continuación del Salmo 2. Si nosotros nos preguntáramos por qué está el Salmo 1 y luego le sigue el Salmo 2 y luego el 3, más allá de la numeración, sino de la temática, es porque quien los acomodó así estaba pensando en un progreso de la enseñanza de los salmos. Por eso es que estamos de esa forma. Entonces el Salmo 3 tiene cierta relación también con los salmos anteriores. Y decíamos en aquella ocasión que en el Salmo 3 aprendemos que todo aquel que clame a Dios, todo aquel que busque a Dios, seguro va a encontrar una respuesta en él. El asunto es que tiene que esperarla aquí. Así que cuando llegamos al Salmo 4, también se nos presenta una situación difícil. ¿Recuerdan ustedes lo del Salmo 3? ¿Cuál era la situación difícil que estaba pasando David? ¿Recuerdan? ¿Tienen una idea? ¿Qué era? Algo estaba pasando en el Salmo 3, y usted lo puede leer ahí en el Salmo 3 al versículo, ¿verdad? Decía ahí, al principio del Salmo 3, el contexto histórico en donde fue escrito, dice: Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón su hijo. Ahora nos fuimos al libro de Samuel para recordar el evento de la traición de su hijo querido, preferido, muy estimado a David, Absalón. Y el Salmo 3 parece que se escribe en el momento en el que David va huyendo. Es decir, tiene toda la problemática de la persecución, de la muerte en su contra. Está todo eso. El Salmo 4 parece que se escribió después que pasó esa circunstancia. Parece que pasó eso. Y él ahí va a mostrar en parte cómo se maneja una circunstancia difícil en relación con Dios.
Por eso es que decimos de esta forma. En el Salmo 4 aprendemos que nosotros podemos esperar que el Señor va a responder como lo ha hecho otras veces. Así como usted puede recordar en algún momento de su vida si tuvo alguna complicación y cómo es que le respondió. ¿Tiene en mente algo parecido a eso usted? Algo que, una situación difícil, que ya pasó, por supuesto, no que está pasando, si está pasando ahorita no es una misión, pero si pasó algo complicado y cómo lo sacó el Señor, ¿lo recuerda? Sí. Por ejemplo, ¿cuál fue? Bueno, si lo puede compartir, si no, dice, paso. Lo vimos ahí, nos asociamos con un familiar, la verdad es que las cosas no salieron como tenían que salir y nos quedamos sin nada. Pero el Señor pues, les sacó adelante. Sí, confiar en Él. Eso debe quedar en la mente siempre, siempre, siempre. Entiendo que pasa la situación y pues nuestro cerebro así trabaja, que la deja olvidada. Pero en un examen tenemos que recordar cómo una situación difícil el Señor nos sacó y la pasamos, porque viene otra difícil. Y siempre va a ser así. La vida es así. La relación con el Señor también es así. Imagínense que el Señor siempre nos tenga en la cima de triunfo. Nos vamos de triunfo en triunfo. Es decir, un triunfo ahorita, un triunfo después y así, así. Bueno, el salmista nos recuerda en los primeros 2 versículos que tomemos en cuenta nuestra experiencia pasada, de cómo el Señor nos libró y cómo lo va a hacer ahora. Siguiendo en la línea del mismo salmo, dado que eso ha pasado, entonces el Señor espera que ante la situación que estemos pasando, por muy difícil que sea, que respondamos adecuadamente. ¿Cuál sería el primer punto de recordar adecuadamente, de responder adecuadamente? Recordar que el Señor nos libró, nos va a volver a librar, nos va a volver a sacar. Simplemente tenemos que pasar el trago amargo. Y ya saben, ¿no? Si ha bebido usted algo amargo, no solamente es pasarlo, es hasta que la boca queda limpia de la presencia de eso. Hasta ese momento ya se quita, pero mientras tanto, aunque vaya pasado, todavía está ahí. Bueno, es un proceso. Y por último, en los últimos versículos, el salmista nos va a poner como la clave para darnos cuenta de que realmente o verdaderamente confiamos y esperamos en el Señor. El versículo 8 es clave. Si nos preguntaran, ¿cómo puedo saber que confío en el Señor? Lee el versículo 8. Si no es una realidad en nuestra vida, quiere decir que hay un problemita en nuestra confianza en el Señor. Por eso el Salmo 4 es un salmo en donde David da testimonio de lo que ha hecho el Señor en su vida y también nos invita a que nosotros lo hagamos en nuestra vida también. Así que veamos algunos detalles con relación a eso. Vamos a leer el Salmo. Si usted lo tiene, yo lo tengo aquí en la Biblia, el papel lo tengo en la Reina Valera 60. En la pantalla está en la Nueva Biblia de las Américas, solamente para que veamos alguna diferencia. Pero dice así: cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. En la angustia me has aliviado, ten piedad de mí, escucha mi oración. Hijos de hombres, ¿hasta cuándo cambiarán mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amarán la vanidad y buscarán la mentira? Y ahí aparece un Selah en la esquinita, y en su Biblia ahí debe de aparecer también. Sepan pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oye cuando a Él claman. Tiemblen y no pequen. Mediten en su corazón sobre su lecho y callen. Aparece otra vez ese Selah. Y aquí me detengo un poco porque ya no vuelve a aparecer. Así aparece al final del versículo 8. Entonces, leo lo que sigue. No se lo puse ahí, pero sí sigue. Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Muchos dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Alegría pusiste en mi corazón.
mayor que la de ellos cuando abundan su grano y su vino nuevo. En paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Y aparece otra vez el Selah, que no aparece aquí. Bueno, ese es el Salmo 4, tiene 8 versículos y ya vimos más o menos cómo se va a ir moviendo el Salmo. Analicemos cada una de estas partes para que veamos y apliquemos ante lo que estamos pasando. Ok, ante toda circunstancia difícil, esto va a ser clave otra vez en el Salmo 4, en que sepamos, recordemos, afiancemos que en nuestro Dios encontramos descanso, esperanza y descanso. Esperanza y descanso. Ante cualquier circunstancia difícil, en el Señor encuentro esperanza y descanso. Salmo 4, y se demuestra por la forma en la cual voy a vivir. Así que veamos algunos detalles de este salmo. Primero, versículos. El Señor nos va a responder como lo ha hecho en otras veces. Interesante que cuando el Señor dice, en el versículo 1 hay una petición del salmista, cuando él dice, cuando clamo, en la Reina Valera dice, respóndeme cuando clamo, porque aparece en la nueva Biblia de las Américas, porque es lo primero que aparece en el texto hebreo, y lo que quiere hacer es el énfasis. Él está diciendo que necesita que el Señor le ponga atención cuando clamo. Es el énfasis de esa palabra. Y luego, si se fija, le dice respóndeme, y hay una demanda de parte de Dios: respóndeme. No le está diciendo si quieres atiéndeme, no, respóndeme, y luego utiliza el término Dios. Hay una demanda que el salmista la va a fundamentar por lo que Dios ha hecho en su vida. Realmente no es una falta de respeto ante Dios que le diga, oye, respóndeme, necesito que me respondas en este instante. No, porque Él ya sabe lo que ha hecho el Señor antes. Él es el Dios, dice ahí, de su justicia. Y interesantemente utiliza la palabra Dios, que es una palabra muy usual en los salmos, pero que se enfoca hacia el hecho de que el Señor tiene el control de todas las cosas. Él es el soberano. Él es el que tiene el control de nuestra vida, de la historia de este país, de todo. Ese es el enfoque cuando él pone el nombre de Dios. No le llama Señor, no le llama Jehová, Yahvé, sino le llama Dios de mi justicia. Y ya le dice, en la angustia me has aliviado. Él lo ha hecho el Señor otras veces. Entonces, el salmista David confía en que lo va a hacer otra vez. Y le dice así: ten piedad de mí, escucha mi oración. Así es como él se va hablando de su testimonio personal, de su propia experiencia. Él sabe que el Señor le ha librado de otras cosas. ¿Usted tiene algo de esto? ¿El Señor le ha librado? ¿Quiere compartirlo con nosotros? Un testimonio personal, como usted ya lo mencionó. ¿Alguien más? De que quiera decir, el Señor me libró así, de esto, así, sí. No que lo está pasando, porque si lo está pasando, pues que la esperanza esté en que lo va a ayudar en esta ocasión. ¿Alguien tiene algo de eso? ¿O no? Ok, entonces lo que vemos es como David sabe, nadie le está contando que Dios le puede ayudar, no. David sabe que Dios le ha sacado de muchas. Por eso es que él lo menciona aquí. En la angustia tú me has aliviado. Y aquí aparecen dos grupos. Ese es el primer grupo a los que se va a referir David. Hijos de hombres. Cuando aparece esta frase, hijos de hombres, se refiere a un grupo, o esta expresión, hijos de hombres, se refiere a un grupo que es poderoso. Por eso le llamo ahí el primer grupo de los poderosos, de los que tienen el control de todas las cosas. A lo mejor, si están en momento de guerra, a lo mejor son los generales o son los otros reyes,
los poderosos. Entonces, son los poderosos los que le están demandando a David que respondan esto. ¿Hasta cuándo cambiarán mi honra en deshonra? Los poderosos se han puesto contra David. Quizá David está pensando sí en su hijo que tiene poder, sí en los generales que acompañaron a su hijo que también tienen poder, pero es gente con la cual él sabe que no es tan fácil hacerlos a un lado, porque están encima de él, de alguna forma. Él está considerándolos a ellos. Y simplemente les pregunta acerca de la forma en la que están viendo lo que está haciendo David. ¿Hasta cuándo amarán la vanidad y buscarán la mentira? ¿Hasta cuándo ustedes estarán buscando lo que no tiene valor, la vanidad? ¿Hasta cuándo ustedes van a estar hablando mentiras de él? Está enfocándose en eso. Y así que presenta a este primer grupo con el cual David va a relacionarse en lo que sigue. Y allí aparece esta instrucción. Recuerden, hablábamos de que los salmos son canciones, son poesías y son cantos que la música se ha perdido a través de los tiempos. De hecho, cantamos algo del Salmo 4. La música, por supuesto, es nueva. Creo que era Marcos Witt, ¿no? ¿Quién era el que cantaba ahí? Daniel y Calvetti. Daniel, me sonó a él. Ok, Marcos Witt. Entonces, aparece aquí esta instrucción musical, Selah. ¿Recuerdan? Ya habíamos comentado acerca de esto, pero ¿recuerdan la intención del poeta para poner esta marca ahí? ¿Recuerdan? ¿Qué quiere decir? Esperanza, ¿no? Que hay una esperanza, que hay algo vendrá. Lo da por hecho. Algo mejor viene, esa es la idea. En cuanto al manejo de ideas, está diciendo que viene algo mejor. En cuanto a lo musical, si hubiera música puesta, es como una indicación para que diga, ve subiendo el volumen o con fanfarrias, viene algo que es grande. ¿Qué es lo que viene? Versículo 3 es lo que viene ahí. Cuando dice, sepan quién es el primer grupo de poderosos que están encima de David. Sepan pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí. ¿Quién es el piadoso? Allí en la perspectiva de David, ¿quién es el piadoso? ¿Quién es el piadoso? Él es el piadoso. Él es el piadoso. Porque antes ya ha mencionado en el versículo 1 que el Señor le ha librado de sus angustias, que el Señor ha estado con él. Entonces, cuando los poderosos, cuando el problema difícil viene encima, David quiere, el poeta quiere que no olvidemos la acción de Dios, lo que Dios hace para con nosotros. Sepan pues que el Señor, y noten por favor que aquí se cambia, ya no le llama a Dios, le llama Señor. Si nos vamos al versículo 3 en la Reina Valera 60, dice, sabed pues que Jehová, la Biblia de las Américas utiliza la palabra Señor, la cambia solamente por la forma en la que ellos han traducido el texto, pero es el nombre de Dios, Yahvé. Y por otro lado, sabemos también que cuando se utiliza el nombre de Yahvé, de Jehová, en este caso la Biblia de las Américas, Señor, habla de una relación íntima y personal. Entonces aquí David cambia la idea y dice, yo sé que el Señor tiene el control de todo lo que está pasando a mi alrededor, porque Él es mi Dios, porque tengo una relación íntima y personal con Él. Y quiero que sepan que el Señor me ha apartado, el Señor me ha cubierto, el Señor me ha protegido, el Señor está conmigo. Eso es lo que David quiere que sepan. Y luego dice, el Señor oye cuando a Él clamo. ¿Recuerdan? Al principio empieza diciendo, cuando clamo, respóndeme. Y David tiene la completa seguridad que el Señor siempre le ha escuchado, siempre le atiende
¿Por qué? Por la relación tan personal que tiene aquí. Aquí aparecen 7 imperativos para una posible conversión. ¿Y por qué digo posible conversión? Son 7 imperativos, y dejé la palabra imperativo para mostrarle el modo en el que están escritos los verbos, porque yo decía, si le pongo exhortaciones, no es una exhortación, es un imperativo, es algo que apela a la voluntad del que está escuchando, y por supuesto quien está escuchando toma la decisión si obedece o no obedece el imperativo de Dios. Entonces aquí empieza con diciendo, sepan, primer imperativo, tienen que aprender y tienen que conocer que el Señor está conmigo, el Señor me escucha. Ahí dice, el Señor oye. Y aquí la palabra que se usa con oye es una palabra muy interesante, porque es el famoso, se usa en el Shema, porque oye es Shema, el nombre que recibe, pero en hebreo. Pero ese oye quiere decir que apela a la conciencia o al recuerdo de la persona que está escuchando para que actúe. Es decir, dice, el Señor oye. Es como si dijéramos, hay una diferencia entre oír y escuchar. No estoy seguro si la hay, pero en este caso, cuando se usa la palabra oye, sí hay una diferencia. No es lo mismo a decir escucha que oye en el hebreo. En este caso, el oye es como si estuviera diciendo, el Señor oye, escucha lo que yo le estoy diciendo, cuando clamo, cuando lo busco, y actúa a mi favor. No se queda en el simplemente escuchar y no hacer nada. Lo que David está diciendo es, el Señor escucha mi oración, mi petición, la situación por la que estoy pasando, y Dios actúa. No se queda quieto, no sucede eso. Así que lo que vemos es, ¿cuáles serían estos primeros conversión? Y aquí el salmista va a mostrar esta conversión, porque está hablando, recuerden, hacia unos poderosos, gente que lo rechaza, gente que no quiere saber. Bueno, escuchen esto. Entonces, lo primero es, número 1, el testimonio personal. ¿A qué voy con esto? Ok. Tengo complicaciones en mi confianza en Dios. Testimonio personal. Recuerda, el Señor oye cuando Él clama. Recuerda, el Señor te ayudó otras veces. Testimonio personal. Te puede ayudar ahora también. Luego habla de otro punto aquí. Segundo es, hay que reconocer la situación. Aquí él empieza a hablar de las personas que están en contra de él y le dice, y todos son imperativos. Ustedes tienen que temblar, y el hecho de temblar implica que consideren que verdaderamente Dios se interesa en la vida de las personas, y para darle apoyo o para emitir un juicio se tiene que considerar. Y luego les dice, y no pequen. La idea es, dejen de pecar, dejen de estar haciendo lo que están haciendo. Tienen que reconocer que lo que están haciendo, en este caso, no es lo correcto. Entonces, primero, testimonio personal. Ok, yo como alguien que dice que confía en Dios, pero ahorita no confío en Dios. Recuerden, el Señor te ha sacado de una, te va a sacar de esta. Segundo, reconoce ese punto, que no estás confiando en el Señor, que hay algo que está estorbando en este punto. Deja de pecar, deja de estar haciendo eso que te está estorbando. En tercer lugar, en la segunda línea del versículo 4, del verso 4, es que se reflexione bien en qué vas a hacer de aquí en adelante, en la decisión. Aquí otra vez vuelvo a hablar de la meditación. Recuerden que la meditación, el significado de meditar es como cuando uno comienza a repetir algo en voz baja, que lo está memorizando, por ejemplo, y lo comienza a repetir, lo empieza a repetir, eso es meditar.
Y aquí lo que está diciendo, enfocando el salmista, es que lo reflexionemos muy bien. En el corazón, dice, sobre su lecho. Este salmo también le pone como título Salmo de la tarde o Salmo del anochecer, porque hace referencia en esta ocasión, por ejemplo, el versículo 4 y el versículo 8 hace referencia a como si estuviera ya en la nochecita o en el atardecer, porque aquí habla, mediten en su corazón sobre su lecho. Es decir, la idea no es tanto que acostémonos para meditar, no, más bien la idea, lo que está ocurriendo alrededor de este salmo es que están ya por acostarse. Y realmente, yo no sé si el salmista sabía neurociencia o algo así, pero cuando uno está acostándose, es el mejor momento, cuando ya está como quedando dormido, es el mejor momento para meditar. Y hay que aprovecharlo porque es muy poquito, ¿verdad? En cuanto se está quedando calladito y serio, de pronto ya se durmió. Pero es el mejor momento para meditar, el mejor momento. Antes de caer en el sopor del sueño, es el mejor momento. Por eso digo, no sé si el salmista, que David sabía, a lo mejor por experiencia, puede ser que él por su experiencia de las noches decía, yo aprendo mejor antes de dormir. Bueno, esa es la idea aquí. Mediten en su corazón sobre su lecho y note el énfasis para decir y callen. Es decir, sigue meditando con mucho cuidado la decisión que vas a tomar. Y luego aparece otro Selah. Y si lo colocamos en el ambiente del canto, otra vez es como fanfarrias, porque el imperativo que sigue es el más importante que hay dentro de lo que el salmista quiere que nosotros aprendamos. Los imperativos que siguen son los más importantes. Debiéramos de recordar esto en el momento en el que vemos ese punto de esa marca que dice Selah. El versículo 5 y el versículo 6 son los imperativos más importantes. ¿Y cuáles son estos imperativos que corresponden al cuarto paso de la conversión? Dice, ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Esta es la clave o es el clímax de la conversión. Y si lo vemos, incluso para nuestra propia vida espiritual, así es. Si nosotros regresamos aquí a este punto de estar viendo los pasos para la conversión, ya me pasé atrás. Aquí de nuevo, para verlos, los 7 imperativos de la conversión. Otra vez, si lo vemos, se aplica para todo, para alguien que no conoce al Señor, que no ha creído en lo que el Señor hace en su propia vida, funciona. Alguien que conoce y que tiene una relación con el Señor, funciona también. El testimonio personal, recuerda cómo el Señor te ha ayudado. No conoces al Señor, tú puedes darte cuenta de cómo la providencia de Dios ha estado a tu lado. Segundo, tienes que reconocer que hay algo que no está funcionando bien. Por eso es que no tienes descanso, por eso es que no tienes esperanza, por eso es que estás desesperanzado en ese sentido. Reconoce la situación y entonces piensa muy bien qué es lo que vas a hacer. ¿Qué vas a hacer? Porque es importante que se tome en cuenta que la clave de todo esto es que se ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en de un hombre, de una mujer que es justa, que es justo, algo que corresponda ante la presencia del Señor, de ofrecer sacrificio de justicia. Y por qué no pensar en que ese sacrificio de justicia es precisamente la confianza en el Señor. Confíen en el Señor, porque una de las características de los salmos
general es que están escritos en forma paralela. Es decir, en este caso, versículo 5, la primera línea, ofrezcan sacrificio de justicia, es lo mismo o puede ser lo mismo de confíen en el Señor, porque en la Biblia no hay un sacrificio de justicia, no existe como tal, así como un sacrificio de un cordero, sacrificio, no hay un sacrificio de justicia. Entonces, ¿qué es ese sacrificio de justicia? Es confiar en el Señor. Y aquí es donde entonces la toma de esa decisión por el Señor es clave en nuestra vida. Si no lo hacemos, entonces vamos a tener varias complicaciones. ¿Cómo es entonces la conversión para estar en paz con Dios y tener paz en el corazón? Uno, debe ser nuestro testimonio personal, debe formar parte de esto, el pasado que tenemos con Dios. Él nos ha ayudado, confiamos, Él nos va a ayudar. Reconocer la necesidad que tenemos de ayudar al Señor, de recibir la ayuda del Señor, perdón. Reconocer la necesidad de ayuda del Señor. Y el 3, reflexionar muy bien la decisión. Y cuando vamos a Lucas capítulo 14, cuando habla del discipulado, nos damos cuenta de lo complicado a veces que puede ser seguir al Señor Jesús, ser fiel a Él. En Lucas capítulo 14, versículo 25, ahí tiene como título el costo del discipulado. Pero Él lo dice así: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Noten la importancia que implica el hecho de seguir a Jesús. Se toma una decisión por Él, pero se tiene que pensar con mucha claridad. Después el Señor lo ejemplifica como aquel que construye una torre. Hay que calcular bien cómo se construye una torre, una casa. No puedo empezar a construir una casa sin darme cuenta cuánto me va a costar. No se puede, porque compro los ladrillos y ya no tengo dinero, y ahí se quedan los ladrillos por mucho tiempo. Luego también lo ejemplifica el hecho de pensar bien las cosas, como ir a pelear con alguien. Oye, si mi vecino tiene pleito conmigo y pues él es un cinta negra, un montón de danes ahí, ¿no? Pues ya sé que a los golpes no va. Hay que calcular bien todo. Con el Señor Jesucristo es exactamente lo mismo. Saber a qué le estamos tirando. Y por último, tomar la decisión por el Señor. Decir, ok, Señor, listo. Ya calculé, ya sé lo que cuesta, esto no es nada fácil, pero yo estoy dispuesto a seguir contigo. Y precisamente eso es lo que me trae descanso. El hecho que yo tome la decisión firme de seguir confiando en el Señor. Y esto es lo que muestra en la última parte de este salmo, en donde presenta a un segundo grupo. Este es el segundo grupo este grupo es más amable, ya no es el grupo de los poderosos que están en contra de David, no, este grupo es como el de el que no es tan agresivo, pero sigue comparando lo que nos está pasando, lo que pasa al que confía el Señor y al que no confía. Porque el salmista dice, muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Es decir, a ver, ¿cuáles son tus bendiciones? Muchos dicen, ¿cuáles son tus bendiciones? Muéstrame en lo que Dios te ha ayudado. Y si nosotros no recurrimos en el instante que estemos en una situación complicada, no recurrimos al pasado, es decir, ahorita a lo mejor si estoy en una situación complicada no le puedo decir, pues sí, tienes razón, mira cómo me está yendo. No, tengo que recordar el pasado y decirle, sí, es cierto, te digo, en la segunda línea, alza, oh Señor, y otra vez vea el uso de la palabra Señor, mi Dios personal, íntimo, sobre nosotros, alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. ¿Qué es la luz de tu rostro? Porque es otra expresión que no es tan común.
Si yo le digo al Señor, Señor, pon la luz de tu rostro sobre mí, como que se oye muy subjetivo y pues da rienda suelta que yo diga, bueno, ¿dónde está la luz? O qué sé yo, la luz de tu rostro. Para poner un ejemplo nada más de qué cosa es la luz de tu rostro, tomando en cuenta el contraste que estos están haciendo, es semejante a la bendición que le llaman la sumo sacerdotal del número 6, 24 al 26. En Números capítulo 6, versículo 24 al 26, es la bendición que le llaman la bendición sumo sacerdotal. Y esto es lo que se refiere el salmista cuando dice: alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Eso es la petición que el salmista está pidiendo aquí, que se muestre pronto ante la circunstancia difícil que está pasando. La bendición del Señor completa: salud, economía, prosperidad. Eso implica la bendición del Señor, la protección. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer tu rostro. Allí se muestra el ejemplo de cómo el rostro del Señor, la luz del rostro de Dios nos ilumina o nos iluminará, porque vean que es un deseo del salmista. Haz esto, Señor, te pido, fundamentándose en lo que ha hecho en el pasado. Posiblemente David conocía esta bendición sacerdotal cuando le piden que ponga paz, tranquilidad en esta situación tan difícil que ellos están pasando. Porque luego, otra vez, ahí está el testimonio personal. Alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundan su grano y su vino nuevo. Tú me diste paz, tranquilidad, gozo, alegría, a pesar que ahorita yo tengo una situación complicada, pero mucho más grande que los que dicen que están bien en este instante. Y por último, pues aquí David pone la cereza en el pastel, pone la clave para saber si nosotros estamos bien delante del Señor, así como el salmista lo está diciendo, porque él lo afirma así: en paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. La Reina Valera 60 dice: porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro. Es la misma idea, en donde el salmista es consciente que el único que le puede dar paz y tranquilidad en medio de cualquier circunstancia es el Señor. Y otra vez aquí, al inicio de este salmo, se dice salmo de la tarde o salmo de la noche, porque otra vez se afirma aquí que el salmista está ya para descansar, o está haciendo referencia a la noche una vez más. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esta es la cereza en el pastel de los que confían en el Señor. Y otra vez, si no se puede decir esto: en paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro, entonces hay que regresarnos y convertirnos en, si somos creyentes, convertirnos en personas que verdaderamente confían en el Señor. Si este versículo 8 no es una realidad en nuestras vidas, tenemos que convertirnos. ¿Y cómo es que nos convertimos? Bueno, lo hemos estado expresando. Primero, básicamente recuerde que el Señor le ha dado paz en otras ocasiones. Entonces lo va a volver a hacer para que podamos llegar al versículo 8 así como está. Hay algo. Reflexione muy bien las decisiones que tiene que tomar.
¿Qué tiene que quitar? ¿Qué tiene que poner? ¿Qué acciones debe de tomar? Y por último, el número 4, la comunión con el Señor. Dice, ofrezca sacrificios de justicia. Busque la paz con Dios, porque solo el Señor nos hace vivir seguros. ¿Qué hemos aprendido hoy? Entonces, si ustedes gustan compartir con nosotros ahora, ¿qué hemos aprendido? De todo esto que he estado hablando, ¿qué hemos aprendido? ¿Quieren compartir algo? ¿Qué aprendimos hoy? A ver, quiero que me digan, sí. Pues que debemos confiar en Dios cualquiera que sea nuestra situación. Muy bien, debemos confiar en Dios cualquiera que sea nuestra situación. Muy bien. ¿Algo más que hemos aprendido? Pues que aunque esté, en la situación que nos encontremos, como usted dijo, pastor, mirar atrás, porque él siempre es fiel. Entonces, es confiar en Él. Si estamos en cualquier situación, Él va a responder. Así es. Tener paciencia. Lo que me llama mucho la atención es lo que dijo. Mirar atrás, mirar atrás. Si Él ha sido fiel antes, lo va a hacer ahora. Y esa es la seguridad. ¿Cómo mido eso? Con el versículo 8. Si es que estoy confiando. Ok, ¿alguien más quiere compartir qué es lo que sí? Bueno, a mí me gusta en el contexto que hemos aprendido, a pesar de que había estado siendo perseguido y demás, en el versículo 6 al 7, habla de otro ataque, ¿no? Dice, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? O sea, a pesar de que él estaba recibiendo ese ataque de, pues a ver dónde está tu Dios o a ver dónde está lo bueno, él vuelve a sostenerse en esa convicción de su confianza en Dios y a decir que a veces sobre nosotros probar la luz de tu rostro. Y para mí esta expresión, en lo personal, siento que se refiere también a que Dios le va a mostrar y le va a guiar, aunque en ese momento no se vea lo bueno, o sea, Dios es quien lo va a guiar y como resultado, pues es Dios el que trae la alegría al corazón, ¿no? Que quizá en ese momento no se puede experimentar, pero eso me gusta, que a pesar de otro ataque más, de esos muchos que estaban diciendo cosas contrarias a lo que creía, que se para firme en su fe y él hace declaraciones, ¿no?, de confianza en Dios. Eso me gusta mucho. Así es, así es. Y a mí, pastor, me llama mucho la atención, como lo que comenta Mari, la semana pasada también, hablando del versículo de Salmos 3, Facundo hizo un comentario en el cual decía, a veces las cosas no se están dando como uno quisiera, sin embargo, voy a poner las manos de Cristo, tu corazón está en paz, ¿no? Y está tranquilo. Entonces, ahorita con el 4, te das cuenta también que a pesar de los ataques, él se mantenía firme, pero también se mantenía confiado, que no era el momento en el cual estaba pasando la mejor situación, pero él estaba descansando de la confianza en Cristo. Y aquí, por otro lado, en que se volteaba atrás, si se lo había hecho una vez, lo iba a volver a hacer de nuevo, ¿no? Así es. Selah. Sí, ese Selah, y termina el versículo, sí, y el enfoque está en eso. Algo viene, algo mejor viene siempre. Ahora sí, ¿comenta algo? También era lo de David, que David quiso pelear contra Goliat, y el rey le dijo que sí, y se burlaron de David. Sí. La Goliat. Sí. Pero con la confianza en Dios. La confianza en Dios. Sí, él lo dijo, ¿verdad? Estuvo fuerte, firme Sí, también. él lo dijo. Interesante que esta historia de Goliat y David es como una historia que ha permeado no solamente la historia en la iglesia cristiana, sino en todo el mundo, aún no cristianos, porque se usa es muy común decir, peleas contra tus gigantes, ¿no? O vence a tu Goliat, o cosas así, haciendo referencia a ese evento pasado. Y creo que cuando nosotros recordamos, por ejemplo, en este caso, que David en el pasado, lo va a hacer ahora. Muy buena aportación.
¿Alguien más? Bueno, de los que faltan ahí, si quieren compartir algo, que aprendieron, algo. No, pues que ves la persona que era David, ¿no? La confianza que tenía en Dios, que sabía que nunca la había fallado, ¿no? O sea, una persona que descansa todo el tiempo, porque sabe que las fuerzas no son de él, ¿no? Sino son las que le da Dios día con día, ¿no? Para salir adelante en cualquier evento. Sí, así es. Sí, el Señor ha sido bueno en el pasado y ahora en el futuro siempre nos deparará la acción del Señor a nuestro favor. Siempre va a ser ahí. Yo saqué 3 aplicaciones que ya las hemos estado mencionando. Uno es que recuerde las experiencias que ha tenido con Dios. Eso es clave. Recuerde, no se le olvide. Porque recuerda que a veces decimos, ¿por qué se nos olvida tan fácil un gran milagro que hizo el Señor en el pasado y me estoy ahogando en este vaso con agua en este momento? Si lo que fue más grande. Bueno, porque así funcionamos. Lo malo se nota mucho más que lo bueno, mucho más, porque así funcionamos. Se mueven más emociones digamos que en lo bueno que el Señor ha hecho con nosotros, alegría, pero en lo malo se mueve enojo, molestia, se mueven más emociones, digamos, negativas, y eso hace que nos olvidemos del pasado, pero no, tenemos que recordar nuestras experiencias con Dios. Y segundo, conviértase a Dios, regresemos con Dios, estemos con Dios. Y por último, cada noche descanse en Dios. Ponga todo en las manos del Señor y pregúntese cada noche, versículo 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Si no es así, entonces hay que convertirnos y regresar al punto y volver a confiar en Dios. Vamos a terminar en oración. ¿Bien? Bueno, nuestro Padre Celestial, gracias por esta tarde que nos permitiste aprender del Salmo 4. Ayúdanos a que podamos seguir siendo guiados por tu Espíritu en la aplicación de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, muchas gracias. El próximo domingo vamos a estudiar el Salmo 5. Salmo 5. Entonces, para que le echen una ojeadita y aquí nos vemos para estudiar juntos el Salmo 5 ahora. Muy bien, es el tiempo de Alabanza, sí, alabanza y diezmos y ofrendas. Muy bien. Emiliano. Sí. O Luciano. Pregunten quién quiere sobre.